Este video tendrá como finalidad presentar las encuestas que se realizaron referente al tema del maltrato y el abandono a los animales. Se realizaron investigaciones sobre el maltrato y el abandono del animal y se decidió aplicar esta encuesta a favor de los animalitos. En total se realizaron 326 encuestas a varios sectores de la zona urbana de Azogues. Se aplicó tanto a personas que tengan conocimiento de los animales como por ejemplo a veterinarios y a personas con animales y a personas comunes que no tengan tanto conocimiento en sí sobre el tema del cuidado de los animales. Para la analización de los datos se utilizó la aplicación de SPSS para la tabulación y la creación de una base de datos en base a la encuesta realizada, de la cual se van a sacar gráficas y analizar. Las gráficas van en base a la medida de tendencia central, medida de posición, medida de dispersión y coeficiente de sesgo y kurtosis. La segunda aplicación utilizada es Mascudea, la cual sirve para la analización de la entrevista, la cual nos sirve para tener un enfoque cualitativo. Y por último se utilizó la aplicación de ARFA de Cornbach para verificar la fiabilidad de la encuesta, en donde tiene que ser de un 0.70 hasta un 0.90 para que la encuesta sea válida. Kelly, ¿qué es el SPSS? Ven, yo te lo cuento. Bueno, antes de empezar, tenemos que saber qué es el SPS. El SPS es un programa estadístico donde se pueden subir los datos obtenidos a través de una encuesta, en este caso, y poder analizarlos de manera más detallada y específica, en donde se puede hacer un mejor manejo del uso de las bases de datos, también el empleo de gráficas y tener unos resultados más específicos sobre lo que uno quiere obtener. En este caso también se sacó lo que son las medidas centrales, las medidas de posición, kurtosis, la simetría y las gráficas como mencioné antes. Después de obtener todos los datos a través de la encuesta, lo que vamos a proceder es a la parte de analizar. Vamos a estadísticos descriptivos y a la parte de frecuencia. En este caso, vamos a escoger dos variables, que en este caso van a ser los siguientes. Cuando ya se tengan las dos variables escogidas, vamos a ir a la parte de estadísticos, donde se le va a dar a la parte de tendencia central, que en este caso es la mediana, la media, la mediana, la moda y la suma. En esta parte le damos a la simetría, a la kurtosis, las medidas de dispersión, que son las desviación estándar, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, el error estándar media y lo que son los cuartiles. Le vamos a continuar y nos dirigimos a los gráficos. En este caso vamos a utilizar lo que son los histogramas y para ello vamos a darle en mostrar curva normal en el histograma. Como ya está, le vamos a continuar. Y nos vamos a la parte de aceptar. En este lado ya podemos ver que ya nos sale la tabla. Aquí está la primera variable y la segunda. En este caso se puede ver la media, el error, la mediana, la moda, la desviación, la varianza, la simetría, el error estándar, la kurtosis, el error estándar de la kurtosis, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y los percentiles, como se puede observar en la tabla. Por consiguiente, tenemos lo que es, lo que es la primera variable que se escogió. Estas eran las respuestas alternativas que existían, la de muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. La frecuencia de muy alto es de 34, el porcentaje viene a ser 10,4, el porcentaje válido igual y el porcentaje acumulado de igual manera. Por acá abajo tenemos la otra tabla de la otra variable, que en este caso era si se estaba de acuerdo que en el cantón se implementen leyes para prevenir prevenir y sancionar el maltrato animal. De igual manera, existían aquí 5 respuestas alternativas, totalmente de acuerdo, neutrales, acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la frecuencia del totalmente de acuerdo es de 200, el porcentaje viene siendo de 61,3, el porcentaje válido igual y el porcentaje acumulado de igual manera. A continuación se puede ver la gráfica
La primera variable era el grado de conocimiento en cuanto a normas de protección animal. Se puede observar que la distribución parece ligeramente sesgada a la derecha, de forma positiva, ya que la mayoría de las respuestas están en 3, como se puede observar, y hay una menor de cantidad de respuestas en los valores 4 y 5. Esto indica que la mayoría de los encuestados tienen un nivel medio de conocimiento, pero hay algunos con niveles más altos, lo que arrastra la cola hacia la derecha. En cuanto a la curtosis, la curva parece tener una forma achatada, lo que nos indica que viene siendo una curtosis mesocúrtica, cercana a cero o ligeramente negativa, platicúrtica. Esto nos indica que la distribución no tiene colas extremas y es decir que las respuestas no están muy concentradas en un solo valor ni demasiado dispersas. En la siguiente gráfica, que era en cuanto a si encuentran de acuerdo que en el cantón se implementen leyes para prevenir y sancionar el maltrato animal, se puede ver que se puede ver que la media es generalmente menor que la mediana en distribuciones con sesgo negativo. En parte a la simetría, la distribución es uniforme alrededor de la media. Em, Se puede observar un ligero sesgo positivo. La cola de la distribución se extiende un poco hacia la derecha, lo que sugiere que hay algunas personas que están más de acuerdo con la implementación de leyes para que se prevenga el maltrato animal. También se puede observar que la distribución es un poco leptocúrtica, es decir, que tiene una curvatura relativamente puntiaguda y unas colas más pesadas, lo que sugiere que hay una mayor concentración de respuestas en los extremos de la escala. El sesgo viene a ser positivo, ya que indica que la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con que se deben implementar leyes para prevenir y sancionar el maltrato animal. Sin embargo, la curtosis leptocúrtica sugiere que hay una polarización en las respuestas, con un grupo de personas muy de acuerdo y otro grupo con menos de acuerdo. Ahora, por consiguiente, vamos a realizar el análisis bivariado. Para ello, nos ubicamos en la parte de analizar, nos dirigimos a estadísticos descriptivos y nos vamos a la parte de tablas cruzadas. En este caso, escogimos lo que viene siendo dos variables, por ello el nombre de bivariables. La primera es el género de los encuestados y como segunda variable viene siendo el nivel de instrucción. Para ello nos dirigimos aquí en esta parte exacta, la sintónica y la vamos a continuar. En estadísticos vienen siendo las correlaciones, el coeficiente de contingencia, y vamos a continuar. En las casillas se tienen que comparar las proporciones de la columna, la fila, columna y el total. Todo lo que está aquí seleccionado. El formato está bien. En el caso del estilo, de igual manera. Y en la parte del muestreo se tiene que seleccionar esta parte de realizar simulación de muestreo. Y le damos a continuar. Y también seleccionamos la parte de mostrar los gráficos de barras agrupadas y aceptar. Como puedes observar, aquí muestra la primera tabla y por consiguiente las demás. Aquí se ve en esta parte el nivel de instrucción y en esta parte el género de los encuestados. Aquí se encuentran las dos variables y con cada uno de sus datos correspondientes, que viene siendo primaria, secundaria, tercer nivel técnico-tecnológico, cuarto nivel, y por este lado los géneros encuestados como tal. Por este lado tenemos lo que son las medidas simétricas, eh, lo que es nominal por nominal, el intervalo por intervalo, ordinal por ordinal y el número de casos válidos.
Y por este lado tenemos lo que es la simulación del muestreo de igual manera. A continuación vamos a analizar la univariable. Para ello vamos a la parte de analizar, a estadísticos descriptivos y en la parte de frecuencias. Para este caso solo vamos a escoger una variable y vamos a escoger la de grado de conocimiento. Regresamos y vamos a la parte de estadísticos. De igual manera, aquí se seleccionan todas de la tendencia central, la parte de asimetría y kurtosis, la dispersión y los cuartiles. Continuar. Gráficos, histogramas, mostrar la curva normal en el histograma y continuar. Formato, está bien. El estilo, también. Y el simular muestreo, también. Le damos a mostrar tablas de frecuencias y aceptar. Como puedes ver, aquí en esta tabla salió lo que es la media, las medidas de posición central eh, y todo lo que seleccionamos anteriormente se puede ver en esta tabla de una sola variable. Y por este lado tenemos la siguiente gráfica que, como se puede ver, el sesgo es mesocórtico. Como se puede observar en este lado. Y obviamente aquí se encuentra la pregunta con las diferentes alternativas de respuesta que se puede observar. La frecuencia de muy alto es la 34, el porcentaje 10,4, porcentaje válido de igual manera y el porcentaje acumulado también. Y por último vamos a realizar el análisis multivariable. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a realizar el análisis de todas las variables que existen. Le vamos a dar a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y vas a tomar todas las variables que se encuentran aquí, en esta parte. En este apartado, tienen que ir a este lado. Ya que se pasaron todas las variables a esta parte, vamos a estadísticos, de igual manera, todo seleccionado. En los gráficos también, igual que en las anteriores, formato está bien. El estilo y simular muestra, estamos bien. Ponemos en mostrar tablas de frecuencias y aceptar. Automáticamente el programa te pone todos los resultados de todas las preguntas aplicadas en la encuesta, las que obviamente seleccionamos. Y como se puede ver, aquí también están las medidas de posición central, lo de la desviación, varianza, simetría, error estándar, y todo esto. Y se ve todas. Por ello se llama multivariable, porque tiene todas las variables. Más acá tenemos las tablas de cada pregunta, de cada variable, y por supuesto la gráfica de cada una de ellas. Y eso sería todo. Medida de tendencia central. Análisis de media estadística. Hicimos un análisis de 2 preguntas como muestra. De las 35 preguntas se tomaron 2. En la primera pregunta se muestra el valor promedio es 2,82, lo que da como resultado que la mayoría de los encuestados tienen un nivel medio de la información, pero no un conocimiento alto. Y en la segunda pregunta el promedio es de 1,52, que muestra que la mayoría de los encuestados está de acuerdo con la implementación de leyes contra el maltrato animal. Análisis de la media estadística. De las 35 preguntas se tomó una muestra de 2. En la primera pregunta la media es 3. Esto sugiere que el nivel de conocimiento es medio sobre las normas de protección animal entre los encuestados.
y en la segunda su media es 1, lo que quiere decir que la mayoría de los encuestados está fuertemente a favor de implementar leyes contra el maltrato animal en el cantón. Análisis de estadística de moda. De las 35 preguntas se tomó una muestra de 2 preguntas. En la primera pregunta puede nominarse que la moda es 3, lo que indica que es más frecuente entre los 326 encuestados su nivel de medio de conocimiento. Y en la segunda pregunta se puede dominar que la moda es 1, lo que indica que la respuesta más común fue probablemente muy de acuerdo, lo que se utilizó en la escala. Análisis de la suma total de las respuestas. De las 35 preguntas se tomó una muestra de 2 preguntas. En la primera se puede indicar que el total de las sumas del 919 para 326 de las respuestas válidas, lo que aproximadamente el 2.82 del promedio se encuesta en un nivel medio de la escala. Y en la segunda pregunta se indica que la suma total es 495 de 326 respuestas válidas, lo que aproximadamente el 1.52 indica que los entrevistados se inclinan hacia el acuerdo y que implementación de leyes. Medidas de posición. Análisis de cuartiles. De las 35 preguntas se tomó una muestra de 2 preguntas. En la primera pregunta se muestra que los cuartiles del primer percentil de 25 es 2,00, lo que significa que es el 25% de los encuestados que clasificó su conocimiento en un 2 o menos. El percentil 50 indica el 3,00, que es la mitad de los encuestados que clasificó su conocimiento con un 3 o menos. Y el percentil 75 muestra que el 3,00 muestra el 75% de los encuestados clasificó su conocimiento en 3 o menos. Y en la segunda pregunta, los cuartiles de cada percentil de 25, el 1,00 indica el menos de 25%, responde que el valor más bajo es 1. El percentil 50 indica el 3,00, es la mitad de los encuestados que clasificó su conocimiento en un 3 o menos. Y por último, el percentil 75, que indica que es el 3,00 del 75% de los encuestados clasificó su conocimiento en 3 o menos. Medidas de dispersión. El análisis del rango de los niveles de conocimiento sobre las normas de protección animal. De las 35 preguntas se tomó una muestra de 2 preguntas. En la primera pregunta indica que el rango es 4, lo que la diferencia entre la respuesta más alta y la más baja es la unidad de 4. Y en la segunda pregunta su rango es 4, lo que indica que tuvo la mitad de la amplitud de las respuestas. Análisis del mínimo de rango. De las 35 preguntas se tomó una muestra de 2. En la primera pregunta indica que su grado de conocimiento a normas de protección es el mínimo, que es 1, con el 326 de las respuestas válidas y 0 respuestas perdidas. Y en la segunda pregunta su mínimo es 1 de las 326 respuestas válidas y el 0, que son las respuestas perdidas. Análisis de máximo de rango. De las 35 preguntas se tomó una muestra de 2. En la primera pregunta indica que su grado de conocimiento a las normas de protección animal es el máximo, que es 5, con el de 326 respuestas válidas y 0 respuestas perdidas. Y en la segunda pregunta tiene el valor máximo de 5, con respuestas a 326 respuestas válidas y 0 respuestas perdidas. Varianza. Análisis de varianza. De la tabla muestra la varianza de 2 preguntas sobre la protección animal con una muestra de 326 respuestas sin valores perdidos. La primera pregunta sobre el grado de conocimiento en normas de protección animal tiene una variación de 0,961, lo que indica una mayor dispersión con las respuestas. Es decir, los encuestados tienen diferentes niveles de conocimiento. En la segunda pregunta sobre el acuerdo con la implementación de leyes para prevenir y sancionar el maltrato animal, tiene una variación de 0,552, lo que sugiere que la mayoría
de consenso entre los encuestados es la necesidad de las leyes. Análisis de desviación estándar. La tabla muestra la desviación estándar de 2 preguntas en una encuesta de 326 personas. La mayoría de dispersión en el conocimiento sobre normas de protección animal es 0.980, que indica diferencias significativas entre los encuestados. En contraste, la menor desviación en el acuerdo, la implementación de leyes es 0.763, que sugiere mayor consenso. Esto refleja que, aunque el nivel de conocimiento varía, existe un apoyo generalizado a la regulación contra el maltrato animal. Coeficiente del sesgo. Análisis de asimetría sobre el nivel de conocimiento sobre las normas de protección animal. La tabla presente de estadística de asimetría de 2 preguntas sobre el conocimiento y la opinión sobre la protección animal. En la primera pregunta sobre el grado de conocimiento en normas de protección animal, se registraron 326 respuestas válidas con una asimetría de 0.035, indicando una distribución bastante simétrica y equilibrada. En contraste, la segunda pregunta indica si se está de acuerdo en implementar leyes para prevenir el maltrato animal, también de 326 respuestas válidas. Para este presente asimetría de 1650 indica una distribución de sesgo a la derecha, lo que implica que hay una mayor cantidad de respuestas en el lado de los valores más bajos. Esto señala que muchas personas no están de acuerdo con estas medidas, a diferencia de la percepción más equilibrada del conocimiento sobre las normas de protección animal. Kurtosis. Análisis del error estándar. La primera pregunta tiene una kurtosis de menos 0.38, lo que indica una distribución de casi normal, sin picos ni colas gruesas, es decir, las primeras respuestas de la distribución de manera relevante informe. Por otro lado, la siguiente pregunta tiene una kurtosis de 3.253, lo que sugiere un pico más agudo y colas más gruesas, lo que implica que la mayoría de los encuestados tienen una postura clara y polarizada, estando de acuerdo o desacuerdo con la implementación de leyes. Listo, ahora vamos a continuar con el análisis de la práctica número 3. Listo. Listo. La práctica 3 es un análisis cualitativo sobre las entrevistas realizadas a una pequeña muestra de la provincia del cantón de Azogues de la provincia de Cañar. Como introducción tenemos que en esta última práctica vamos a tener un enfoque cualitativo sobre las entrevistas realizadas, dando como respuesta a una idea común generalizada sobre lo que es el abandono y maltrato animal, además de aplicar plataformas digitales para la tabulación de los mismos. Y como objetivos tenemos la aplicación de la tabulación de las encuestas de manera digital, además de comparar la información de las encuestas. Y como tercer objetivo es explicar la tabulación a través de unas gráficas, a través de la plataforma digital MaxQDA. Como resultado de la tabulación de las 16 encuestas realizadas, en la figura 1 podemos ver el porcentaje de animales abandonados por los dueños, según ya sea por su situación económica o por irresponsabilidad. En este caso, tenemos el 71% de animales abandonados es por la situación económica, mientras que el 29% es por irresponsabilidad de los dueños. En la figura 2 tenemos los principales problemas hacia la fauna urbana que acarrea el abandono animal. Al tener un animal abandonado dentro de la sociedad, dentro de un casco urbano, estos enfrentan diferentes problemas, siendo los principales son las enfermedades propias de los animales, con un 33%. En segundo lugar tenemos el hambre con el 19%. En tercer lugar el maltrato, que son los tres principales, con un 12%. El maltrato es en caso de aislamiento, ya que los animales al tener hambre buscan alimento en fundas de basura.
Entonces, de ahí también acarrea el maltrato por problemas de abandono. En la figura 3 tenemos las principales causas por las que los dueños no recurren a la atención médica animal, por lo que al no tener un medio económico para la sustentación de los mismos, tienden a abandonarlos por el desespero, es del que más radica con 46% de las estadísticas, porque no hay un control en el cuidado, es decir, porque más que nada es por descuido de los mismos dueños que no realizan un control adecuado a los animales. Y por último lugar tenemos la responsabilidad del dueño, el 17%, ya que o sea, acuden a una atención médica por responsabilidad del dueño, solamente un 17%, y simplemente no hay un control ni un cuidado, asimismo de un 17%. En la figura 4 podemos ver el porcentaje de las medidas alternativas para mitigar el abandono animal. Como medidas sustitutivas tenemos las medidas específicas de la ley, como el 56%. Medidas específicas quiere decir que la persona que en caso de que abandone o maltrate a un animal tenga una cierta multa o una sanción. En segundo lugar tenemos la atención médica con un 31%. Y por último, en tercer lugar tenemos el microchip, el gratuito. Según las entrevistas realizadas, estas son las tres medidas que se pueden implementar socialmente para que el índice de abandono animal disminuya, ya que en la primera dijeron de que mientras haya una atención específica por las partes gubernamentales, estas no tendrían mucha influencia, ya que tendría una penalización al abandono. En la atención médica, según las encuestas, dicen que mientras el dueño tenga una atención médica para sus mascotas, estos optarán por una adopción responsable. Y el microchip gratuito también incluye lo que es para el animal, para que sea propiamente de una persona, y con esto también mitigar el abandono. En la figura 5, las actividades que pueden realizar los municipios a favor de los animales es la creación de hospitales con un 38%, la reproducción controlada, es decir, esterilizaciones con un 29%, la concientización de los dueños en un 19%, controlar el abandono, es decir, denunciar personas quienes realizan el acto del abandono a los animales con un 10%, y garantizar el cuidado de los animales con un 5%. El garantizar el cuidado de los animales, más que nada por los municipios, es como quien censar si es que las personas quienes provean quienes tengan la potestad del cuidado de los animales sean responsables de los mismos. En la figura 6 tenemos las afectaciones ambientales que tenemos ahora en la actualidad hacia los animales abandonados. La primera afectación que tendrían los animales abandonados por las afectaciones o cambios ambientales es la transmisión de enfermedades, ya que los principales transmisores de enfermedades hacia los animales somos los seres humanos. Es por eso que la transmisión de enfermedades tiene un 65% de apogeo. En segundo lugar, tenemos lo que es la defecación en las calles, ya que este es un método natural de eliminación de virus y bacterias, entonces eso también es un transmisor de enfermedades. Es por eso que lleva el segundo lugar del 24%. El tercero es una enfermedad muy común de los animales, que es la sarna, el 6%. Y por último, que es muy común, que son la aportación de garrapatas y pulgas de las propias de los animales, perros y gatos especialmente. Es por eso que las afectaciones ambientales de hoy en día afectan también a los animales en estos aspectos. En la figura 7 tenemos el porcentaje de responsabilidad para la prevención de animales. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad social, responsabilidad de la prevención de las enfermedades en los animales? Principalmente dentro de las encuestas se dijo que la sociedad con un 39%. En segundo lugar, dijeron que es responsabilidad del Estado con un 35%, y de ambas partes dijeron que es un 26%, es decir, de la sociedad y del Estado mutuamente. Y por último, tenemos las formas de impedir el abandono animal. Según las encuestas, las 16 encuestas,
se tomó en cuenta de que para prevenir el abandono animal, primero es la creación de centros de refugio o la implementación de los mismos, mantenimiento de los mismos con un 43%, la adopción responsable con un 34%, tener o darles un hogar temporal con un 17% y no dejarlos solos, es decir, tomar una decisión de no abandonarlos con un 6%. Como conclusión y recomendación tenemos de que las entrevistas son de suma importancia para el conocimiento que tiene la población con respecto a este tema de controversia, pero no es tan conocido. Y como recomendación tenemos el implementar estas plataformas de tabulación como el MaxQDA para el mejoramiento de las políticas públicas, ya que ayudaría y aportaría también a las investigaciones sobre las problemáticas que azotan a la sociedad, no solamente problemáticas económicas o políticas, sino también problemáticas sociales que son de mayor importancia. Eso sería todo y muchas gracias.